conocer la voluntad de Dios para poder seguir a Jesús. Es importantísimo esto. Dios desea revelar a cada uno de sus hijos su voluntad. Pero existe un problema. ¿Cómo conocerla? Muchos creyentes que han leído en la Biblia que Dios se reveló a ciertos hombres de una manera sobrenatural, han deducido o decidido que esta debe ser la forma como Dios se las revelará también así a ellos. Si Dios se le apareció a Abraham, como dice Génesis 18:1, después le apareció Jehová en el encinar de Manré. Si envió a su ángel para transmitir sus instrucciones a Gedeón, como dice Jueces 6:12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo. Y así podemos llegar hasta Pablo, al cual se le apareció con una luz cegadora. Debemos pues esperar una intervención sobrenatural así de parte de Dios nosotros. Algunos cristianos piensan que Dios da este tipo de visiones sobrenaturales. Pero la Biblia resuelve la duda. Dice en Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios nos enseña que Él no siempre habló de la misma manera. Así Él recurrió a lo sobrenatural para dar al mundo su palabra. La Biblia de principio a fin es una revelación sobrenatural. Cuando estuvo completa, Dios abandonó esta manera de hablar a los hombres. Ahora poseemos la revelación completa de Dios, como nos dijo Pablo en 1 Corintios 13, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y Santiago 1:25 nos dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. En la Biblia están trazados los principios generales de su voluntad. Y poseemos además en nuestro corazón la presencia no visible del gran intérprete de la Biblia, como nos dice 1 Juan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Todo lo que Dios quiere decirnos para guiarnos a su voluntad será por medio de su palabra. Y el Espíritu Santo quien nos guiará a toda la verdad. Jesús dijo en Juan 14, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hay un factor que debemos tomar en cuenta para encontrar la voluntad de Dios. Es el tiempo. ¿Por qué? Porque toma tiempo ser santo. Cuando tú te conviertes, cuando le abres la puerta de tu corazón a Jesús, en ese momento Dios te santifica. Ya Él te ve como un santo. Santo quiere decir apartado. A partir de ese día Él empieza el trabajo en nuestras vidas de apartarnos de la vida, del mundo en que vivíamos antes, para llevarnos a donde Él planeó, a su voluntad. Ya que Dios solo puede revelar su voluntad a aquellos que se separan para Él. Ha salvado muchos en la historia, pero no todos tomaron la decisión de apartarse para Él. Por eso te pregunto, ¿es Dios quien está dirigiendo toda tu vida? ¿Son sus órdenes tus anhelos? ¿O es algo que tienes que soportar? Esta dirección de nuestra vida no solo se refiere a que ores y leas, sino a que también controle tu temperamento, tu prisa para hacer las cosas, tu impaciencia, en fin, toda tu vida.
El gran procedimiento de Dios es esperar. ¿Y esperar a qué? A que las cosas poco importantes pasen a un plan secundario y las primordiales ganen el lugar que les corresponde. Dice el Salmo 25, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Si tú quieres conocer y vivir en la voluntad de Dios, no te va a confundir Dios. Va a ser clarísima la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ver un pasaje de Romanos 12, que seguramente muchos de ustedes hasta de memoria lo conocen, pero es muy importante para el tema. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí encontramos la clave para nuestro estudio. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Pablo, antes de decirnos cómo es la voluntad de Dios, nos dice estas palabras en Romanos 12:2, para que comprobéis. El término comprobar significa establecer la certidumbre de una cosa, conocerla sin sombra de duda, de una manera absoluta. O sea que tú y yo debemos conocer de una manera experimental la voluntad de Dios. En estos versículos de Romanos 12 encontramos otro factor para conocer la voluntad de Dios, que al final del versículo 2 nos dice Pablo que es buena, agradable y perfecta. Grábate esto. Es así la voluntad de Dios para todos los que hay Él ido salvando, para todos sus hijos. Buena, agradable y perfecta. Este factor comprende 3 condiciones que debemos cumplir antes de que Dios nos revele su voluntad. Y la primera está expresada en estos versículos, en el versículo 1, el primer versículo que dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Se trata de una sumisión total, incondicional, sin reserva. Este mandamiento emana de Dios mismo y no lo podemos ignorar. ¿Qué significa esta consagración total? Ofrecer algo en sacrificio supone un abandono completo e irrevocable. Cuando alguien ofrecía un sacrificio en el Antiguo Testamento, entregaba por completo la víctima. Una parte era consumida por el fuego y otra era para el sacerdote. El ofrendante no podía reclamar nada, pues la víctima le pertenecía a Dios, quien disponía de ella según su voluntad. Esto es lo que debemos hacer. Si queremos conocer y hacer su voluntad, hemos de rendirle este agradable sacrificio con todo lo que somos. Nuestros proyectos, sentimientos, amores, todo debe estar completamente entregado. Esta sumisión total de nuestra vida, cuerpo y alma consiste en una transacción personal entre tú y Dios. El punto culminante de este sublime comercio está en el total abandono de nuestra voluntad egoísta a la obediencia total a la palabra de Dios, lo cual significa poner nuestra vida en las manos de Dios. Este es un problema directo entre tú y Dios. Nadie te puede forzar. Pero si deseas marchar hacia la voluntad de Dios, no puedes evitar el altar del sacrificio. Dice 2 de Crónicas 30, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual a él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios. Da este paso decisivo en tu vida cristiana, como lo hizo Josué en el 24, que dice, y si mal os parece, fíjate bien, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Tal vez hoy, al terminar el estudio, tú vas a escoger a quién vas a servir. Escoger hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ojalá podamos decir esto. Yo voy a vivir
voy a vivir el resto de lo que Él me concede aquí para Él, para servirle. Quizá esto te parece exagerado. Abandonar todo, planes, voluntad, ambiciones, etcétera, etcétera. Tal vez aún lo veas desprovisto de atractivo. Pero Romanos 12:1c nos dice que es vuestro culto racional. Es decir, es el único culto de acuerdo con una razón para alguien que ha aceptado a Cristo. Si Jesús entregó todo por ti, es justo y razonable que tú hagas lo mismo en reciprocidad hacia Él. Muchos cristianos no están completamente entregados, no están viviendo en la voluntad de Dios, porque cuando Dios les preguntó si estaban dispuestos a hacer su voluntad, respondieron, pues, ¿de qué se trata? Para saber si le entro o no. Nunca van a entrar así. La separación del mundo es el factor 3 para conocer la voluntad de Dios y se expresa así. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Es palabra de Dios. Te está diciendo, no te conformes al mundo, al siglo, en el tiempo que estás viviendo. Y este es uno de los más grandes peligros del creyente, el mundanismo. La conformidad a las cosas del mundo, a sus costumbres, a sus placeres. La simpatía que este tipo de creyente conserva hacia el mundo, su amor hacia las cosas del mundo y sus principios mundanos, le impiden mantener relación alguna con la voluntad de Dios. Dice 1 Juan 2, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso Santiago 4:4 nos confirma que, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Jesús, para librarnos del mundo, murió por nosotros y le pidió a su Padre que nos guardara del mundo, como nos dice Gálatas 1, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos ¿de qué? Del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que por eso le pidió en Juan 17, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Prácticamente cuando tú le dices a alguien, soy cristiano, le estoy diciendo, ya no soy ciudadano de este mundo. Quien no pone sus ojos en las cosas de arriba, no puede ver la diferencia entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Por eso Colosenses 3 nos dice, si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay miles de cristianos que han claudicado por conformarse al mundo en sus principios, placeres y riquezas. ¿Qué clase de creyentes somos? En la actualidad, un creyente que no vive como el mundo es ridiculizado y tachado de fanático. Dios no quiere que claudiquemos, sino por el contrario, anhela mostrarnos su voluntad. Si tú le llamas pidiendo que te la muestre, lo va a hacer. Todos conocen el número del Señor. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí, ¿y quién va a responder? Jesús. Y yo te responderé. No hay dependencias aquí, usted con quién quiere hablar, decir no. Yo te responderé. ¿Y qué va a hacer? Te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, su voluntad. Un cuarto factor para conocer la voluntad de Dios es una inteligencia renovada. Dice Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Al aceptar a Jesús,
Dios nos dio su manera de pensar y la posibilidad de entenderlo. Fíjate bien lo que nos dice este pasaje. Es un pasaje un poquito largo, pero fíjate por qué te lo quiero compartir. 1 Corintios 2. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La manera de pensar de Dios está expresada en la Biblia. Aquí aprendemos a pensar como Dios. Es en la Biblia donde renovamos cada día nuestra manera de pensar por medio de meditar en su palabra. Por eso tenemos Josué 1:8 que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el famoso Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nos enseñan que alguien que medita de día y de noche en la palabra de Dios, todo le sale bien. Te voy a dar 5 ideas acerca de la meditación. Primero, memoriza la idea completa. Segundo, personalízala. Tercero, analiza en lo que estás meditando qué es lo que no tienes. Cuarto, pídele a Dios conforme a lo meditado lo que no tienes. Y entonces, como quinto, aplica a tu vida la enseñanza recibida de la meditación. Así, las 4 condiciones para conocer la voluntad de Dios son paciencia, sumisión, separación del mundo y renovación de la inteligencia. Si tú aprecias la voluntad de Dios en su debido valor, cumplirás las condiciones y Dios te la mostrará. El que no aprecia la voluntad de Dios en su debido valor no es digno de conocerla. Dice Proverbios 14:2: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero es santa, es un camino de santidad. Si tú menosprecias esto, es porque andas en un camino pervertido. Conocer la voluntad de Dios implica una manera de vivir. No es una lotería espiritual. Solo una vida de oración y comunión con Dios puede hacer que conozcas la voluntad de Dios. Y Dios solo se le revela a este tipo de creyentes. Caminar con Dios no es una experiencia momentánea, sino es un camino de meses y años. Y si la voluntad de Dios tiene valor ante tus ojos, lo caminarás. ¿Qué valor tiene para ti el Salmo 39:7? Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza en ti. ¿Cuál es tu esperanza? Todos buscamos una esperanza, vivimos por ella. Si no es Dios, estamos equivocados, no hay esperanza. Recuerda que una comunión íntima con Jesús a través de su Espíritu Santo te ayudará a clasificar tus sentimientos y valores, y podrás hacer entonces el más grande descubrimiento: la voluntad de Dios para tu vida. El mapa está trazado. Ahora solo pídele a Dios que Él lo haga.
Como dice el Salmo 143, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. ¿Quién es tu Dios? Hay uno solo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre este Dios y nosotros. A ese al que le tienes que hablar y pedirle, enséñame a hacer tu voluntad. Una vez que tú cumples las condiciones, tu voluntad y la de Dios será una. Y es cuando entonces comprobaremos que la voluntad de Dios es exactamente buena, agradable y perfecta. Bueno, ahora que ya sabes cómo conocer la voluntad de Dios, vamos a ver entonces cómo seguir victoriosamente a Jesús. Ya decidí vivir en su voluntad. Entonces, si decido vivir en su voluntad, voy a seguir victoriosamente a Jesús. Pero quiero aclararte dos cuestiones que deben quedar bien claras desde el principio. Primero, el tema es cómo seguir victoriosamente a Cristo. Con esto quiere decir que una persona tiene que ser cristiana para que pueda seguir a Cristo y vivir la clase de vida de la que vamos a hablar, de la que estamos compartiendo. Un hombre se hace cristiano no por la herencia, ni por el ambiente, ni por la educación, ni por asistir a alguna iglesia, sino al recibir a una persona. Cuando un hombre se confiesa honestamente pecador delante de Dios y en forma definida y voluntaria confía en el Hijo de Dios, confía en el que el Señor Jesucristo murió y resucitó a su favor y le abre la puerta a su corazón, entonces es cuando se hace cristiano. El cristiano es una nueva criatura, es un hijo de Dios, es un heredero del cielo. Segundo, no hablamos de una perfección sin pecado al referirnos a la vida victoriosa. Nos parece que el que se jacta de una perfección sin pecado, a menos que sea el Señor, manifiesta una comprensión deficiente de la perfección, de la santidad de Dios o de la extensibilidad y naturaleza del pecado. El apóstol Pablo ha dicho cuáles deben ser nuestras pretensiones y aspiraciones en Filipenses 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos directamente al grano. Un creyente dijo un día que el asunto más grande que él había conocido después de convertirse fue que no podía vivir la vida cristiana. Me parece que este es el preciso lugar donde debemos comenzar. Tenemos que reconocer que las características, las cualidades, las virtudes que debe poseer un hijo de Dios le vienen por manifestación sobrenatural. Por nuestro propio esfuerzo, nuestro propio interés, nuestra propia preocupación, podemos ser capaces de hacer ciertas cosas. Pero el cristianismo no es verdadero si no es sobrenatural. Como vimos que la Biblia es sobrenatural. El elemento milagroso del cristianismo se ve desde el principio hasta el fin. El mismo hecho del nuevo nacimiento envuelve la creación sobrenatural de un hombre nuevo por el Espíritu Santo. Dice Efesios 4, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Somos hechos a la suya. Él nos creó como este nuevo hombre que somos hoy tú y yo. Por eso nos pide que nos vistamos de este nuevo hombre. Cuando venga la consumación de los tiempos y el Señor Jesús vuelva por los suyos, se manifestará la obra milagrosa de Dios por medio de la cual los muertos en Cristo resucitarán y los que hayan quedado vivos hasta ese momento serán trasladados a la presencia del Señor. Repito, esto es un milagro. Así por un lado está el milagro del nuevo nacimiento y por el otro el milagro de la resurrección o el de la traslación. ¿Y qué hay entre estos dos lados?
Pues bien, la respuesta es esta: tiene que haber milagros. Ustedes no pueden vivir esa vida, esa clase de vida que nos pintan las páginas del Nuevo Testamento. Yo tampoco. Nada que no sea el mismo Señor Jesús viviendo en nosotros puede producir la verdadera vida cristiana. El gran secreto de la vida cristiana es realmente permitir que el Señor Jesús, con toda su plenitud, viva en nosotros. Ya hemos comentado muchas veces que nuestro gran reto es Gálatas 2:20. Ese es el reto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en mí. Es el corazón y el alma de la santidad, del crecimiento en la gracia, de la conformidad con la vida en Cristo. Uno de los valiosos pasajes de la palabra de Dios que trata este asunto es el capítulo 6 de Romanos. En el versículo 5 de este capítulo leemos: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En ese principio de fe que llamamos unión con Cristo, ocuparemos nuestra atención para ver la provisión particular que Dios nos ofrece a fin de que ustedes y yo podamos seguir a Cristo, vivir la vida cristiana. Sea que entendamos o que no, sea que hallemos respuestas para todo lo que ello encierra, el asunto es que cuando creímos en Cristo, no solamente Él nos recibió a nosotros, sino que también nosotros le recibimos a Él. Muy particularmente en esta coyuntura, quiero subrayar el hecho de que el Señor Jesús, según lo afirma la palabra de Dios, vive en el creyente. Te voy a leer varios pasajes en la Biblia que confirman esto, porque a veces dices, no es necesario, así no creo. Si lo creíamos, no viviríamos muchas veces haciendo cosas que como hijos de Dios ya no debemos hacer. Dice, empezando por Juan 17, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es si está en Cristo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y les has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A quienes Dios dio a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si eres cristiano, si ya naciste de nuevo, llegaste con Cristo en tu corazón, te vas a ir con Cristo en tu corazón, vas a ir a descansar en la noche y todo el tiempo va a estar Cristo contigo. Todo el tiempo, a través de ese Espíritu Santo que entró a tu vida. No hay un lugar donde no te esté tratando de alentar, de invitar a vivir para Él. A veces tratando de decirte, oye, no hagas esto. Tal vez ustedes digan, todo esto está bien. Está en el reino de lo teórico. ¿Cómo podemos unir experimentalmente la teoría con los hechos? La palabra de Dios también nos da respuesta para esta pregunta. Notarán ustedes que en el capítulo 6 de Romanos hay dos cosas específicas que se exigen a los hijos de Dios. En Romanos 6, 11 y 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La primera la podemos resumir en una palabra, consideraos. La segunda también podemos expresarla con un vocablo, presentéis. En estas dos palabras que manifiestan una actitud
de la mente y del corazón hacia Dios está la solución para poder trasladar lo que es meramente teoría al terreno de una gloriosa experiencia. No pasen ustedes por estas palabras con liviandad. Son tremendamente significativas. La palabra consideraos tiene el sentido de creer, de contar con lo que Dios ha dicho. Hay dos cosas específicas con las cuales se nos dice que debemos contar. Una es que morimos con Cristo. La otra es que resucitamos con Él. O usando el lenguaje de la Biblia, nosotros estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Qué increíble. No sé qué le voy a decir a Dios, Señor, ¿por qué no viví como tú dices? Yo tenía que considerarme muerto a partir del momento que nací de nuevo a la vida equivocada que yo viví. Y vivo. No puede haber verdadera vida cristiana sin el ejercicio diario de la fe. ¿En qué sentido? En que Dios nos ayudará en nuestras necesidades. Y en que lo que Dios dice es absolutamente verdadero. Sin que falle ni una jota ni una tilde. La lectura bíblica es muy buena. La oración es sumamente necesaria. La asistencia a los estudios de la palabra de Dios es magnífica. Pero estas actividades no pueden en ninguna manera reemplazar el ejercicio de esta fe. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 2, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. ¿Cómo lo recibimos? Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Por fe yo decidí creer. Y a partir de ese momento Él me dio su fe. Por eso dice, andar en Él así, en fe, porque el justo por su fe vivirá. La segunda palabra, presentéis o presentaos, es igual de tremenda importancia. Envuelve el gran hecho de la consagración, de la dedicación a Dios y presentarnos a Dios. Significa nada menos que un absoluto rendimiento, un completo abandono de uno mismo, de los planes egoístas, para presentar a nuestros miembros a Él como instrumentos de justicia. Esto es, ¿testificas todos los días? Somos los miembros que llevamos la justicia a otros. ¿Cómo van a invocar a Jesús si no hay quien vaya y les predique? Este acto, por supuesto, incluye la obediencia al Señor. No debemos pensar que se realiza una vez por todas y que basados en la experiencia espiritual que hayamos tenido, podemos demandar que Dios nos dé la victoria en Cristo. Hay que tener en cuenta cómo se desarrolla el capítulo 6 de Romanos. Recordarán ustedes que la palabra obediencia aparece insistentemente en los versículos 16 y 17 de dicho capítulo. Este acerto no pone sombra de duda en ninguna forma sobre la realidad de la sumisión original a Dios, en que ese rendimiento al Señor se caracteriza por las experiencias de nuestra entrega al Señor, sino hace hincapié en el hecho de que hay una continua sumisión a su voluntad, una continua obediencia a sus mandamientos. Francamente, creemos que el secreto de la vida victoriosa en la vida con el Señor Jesucristo se halla en las palabras rendirse y creer. ¿Eres creyente? Así a veces le vas a decir a la gente, yo soy creyente. ¿En qué mano? Porque no te veo como una persona rendida al Señor, que crees en lo que dice el Señor. La Biblia dice, ellos creyeron, por lo cual hablaron. Nosotros decimos que también creemos, tenemos que hablar también. Para finalizar, quiero ofrecerles alguna ayuda adicional de la palabra de Dios en relación con la vida que agrada a Dios y con la posibilidad de estar precisamente en el lugar en el cual podamos apropiarnos de las provisiones que el Señor ha hecho para que vivamos victoriosamente y podamos seguir a Jesús. No hay ningún cristiano que no sepa con seguridad que Dios ha provisto una manera de vivir victoriosamente la vida cristiana.
y que esa manera es mucho mejor de lo que cualquiera de nosotros haya experimentado hasta este momento. Queremos estar en el lugar en que Dios pueda dirigirnos y donde podamos aprovechar las provisiones de Él para nosotros. Por esta razón te quiero ofrecer 3 sugerencias prácticas. Son cuestiones que todos conocemos bien, pero que siempre tenemos el peligro de olvidarlas. Una de ellas es el tiempo que utilizamos para la comunión con Dios cada día. No me refiero a la hora del día. La experiencia nos ha mostrado que es bueno dedicarle al Señor las primeras horas del día. Pero esto no quiere decir que tenemos que hacer un programa de carácter obligatorio para todos los demás cristianos. Señalamos, sí, que la palabra de Dios dice en Lucas 18, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Y Colosenses 4:2 nos dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Se nota un hincapié en que seamos constantes en la oración. Ningún hijo de Dios puede ser fuerte y esperar a que Dios le dé la victoria si rehúye la comunión con su Señor. En segundo lugar, me gustaría urgirlos para que se preocupen por la lectura de la palabra de Dios. Por ella recibimos el mensaje de Dios para nuestras almas. Nunca lean la palabra de Dios como si ella no tuviera ninguna relación con ustedes. Piensen que ella es el modo peculiar y particular, el mensaje de Dios para ustedes. ¿Cuál poesía o alegoría, por más grande que sea, puede mantener su frescura cuando se lee una y otra vez y muchas veces se aprende de memoria? La Biblia es la palabra de Dios. Es un libro viviente en sí mismo y tiene poder para dar vida. Es útil para enseñar, para convencer, para restaurar y para educar en justicia. La Biblia nos revela a Dios en la plenitud de su amor a través de Cristo. La Biblia fortalece, alienta, conforta, conmueve. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, es lámpara a los pies, luz en el sendero. Se puede leer no solo día tras día, sino mes tras mes, año tras año, hasta que llegue a formar parte de la vida misma. Y sin embargo, nunca cansa, sino que siempre inspira. La Biblia ofrece vida a los que están muertos espiritualmente, luz para los que están en oscuridad, aliento para el alma y refrigerio para el corazón. No hay otro libro como esta palabra de Dios. Y tesoro de verdad, inspirada por Dios, la Biblia. ¿Cómo leer la Biblia? Para el propio provecho personal y espiritual. Tal vez ustedes le han prometido al Señor serle fiel en la lectura de su palabra cada mañana. Pero por alguna razón es muy poco lo que están obteniendo de su lectura. Parece que no descubren nada para sí mismos. Cierran la Biblia y oran. Pero si una hora más tarde alguien les preguntara qué fue lo que leyeron, no podrían dar respuesta satisfactoria. No obtuvieron nada que les ayude en el resto del día. Y así la lectura de la Biblia, si no cesa por completo, por lo menos se convierte en algo superficial. Te voy a presentar unas cuantas sugerencias sobre cómo leer la Biblia. Primero, preparación. Ante todo hay que ser metódico en la lectura. Hay que apartar un tiempo determinado todos los días para que Dios nos hable a través de su palabra. Una hora temprana en la mañana es la mejor, ya que la mente está tranquila. Y así es posible participar del alimento espiritual que ha de darnos fuerza para el resto del día. Pero la hora de la mañana no cuadra bien en el programa de todos. Hay que escoger el tiempo de acuerdo con las circunstancias, pero hay que ser estricto en el cumplimiento del compromiso con Dios cada día. Eso sí, antes de siquiera leer el primer versículo, hay que orar para que Dios nos enseñe y alimente nuestras almas. Por medio de la oración, nuestros pensamientos se serenan y se vuelven hacia Dios, y así estamos listos para oír su voz. No se debe abrir la Biblia como se abre cualquier otro libro, sino teniendo en cuenta que es el libro divino, el libro de Dios.
Hay que manejarlo con reverencia, no por su encuadernación, ni por su papel, ni por su tinta, sino porque es la palabra de Dios. Segundo, el procedimiento. No se debe leer la Biblia al azar, sino sistemáticamente. Leerla por unidades como fue escrita. No significa esto que tenemos que leerla en el orden en que están puestos los 66 libros de la Biblia, sino que debemos leer libro por libro y no un pasaje aquí y un capítulo allá, sin orden ni concierto. Hay veces, por supuesto, cuando uno quiere leer de nuevo cierta porción familiar bien conocida. Esto se puede hacer cuando se siente el deseo, pero se debe seguir un programa adecuado en la lectura diaria de la Biblia. Se debe leer despacio. Es verdad que se puede leer la Biblia en un año. Es bueno leer la Biblia todos los años, pero es mucho más importante escudriñar una pequeña porción de la palabra de Dios con entendimiento que leerla totalmente en determinado tiempo. Si uno lee más de lo que puede entender en una sentada, aunque el ejercicio es bueno, sin embargo, le resultará carente de significado. Por otro lado, es bueno no dejar la lectura hasta que uno halle que Dios le hable a su propio corazón. Con este método uno puede encontrar siempre algo con lo cual pueda quedarse durante todo el día para meditar por la noche. Uno debe hacer la lectura devotamente. Leer la Biblia para uno mismo, poniéndose como el recipiente de la palabra de Dios, porque aunque toda la Biblia no trata de ustedes, toda la Biblia es para ustedes. Nos dice en 1 Corintios 10, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Tercera práctica. Cuando hayamos leído la escritura correspondiente al día, se debe poner en práctica, porque no solo toda la escritura es inspirada por Dios y útil para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, sino que la Biblia es un libro viviente y poderoso que discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Te puede parar a una mala decisión que estás por tomar. Debemos ser oidores de la palabra, pero también hacedores de ella. Dice Santiago 1:22, pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y este punto final, engañándonos a vosotros mismos. El único engañado eres tú, cuando no eres hacedor de lo que Dios te muestra. Es la voluntad de Dios que cada uno de sus hijos traslade su palabra a la vida práctica. Y eso se realiza por medio de la lectura y de la asimilación de la Biblia. Dice el Salmo 62:11, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿Cómo pudo oír David 2 veces lo que Dios dijo una vez? Pues oyó primero lo que Dios habló y lo volvió a oír al meditar en la palabra de Dios. A menudo surge la pregunta, ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia? La mejor traducción de la Biblia es el hombre o la mujer que viven santamente de acuerdo a la palabra de Dios. Y esa vida solo pueden vivirla los que están saturados de la palabra de Dios. Este libro no va a pasar. Generaciones han pasado. Este libro sigue. Y aún en el cielo seguirá. Y el tercer consejo práctico es el no descuidar la asistencia al estudio de la Biblia. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muchos dicen que anhelan que ya sea el arrebatamiento, pero en su vida diaria, en su vida secular, reflejan todo lo contrario. Por eso este versículo lo escribió Dios para los que verdaderamente anhelan su venida y que ven que ese día se acerca, y porque lo creen, se preparan para su encuentro con Él. Nos están avisando que ya viene el Señor.
No sé si te quieres preparar o no, pero nos están avisando. Aunque puede haber tentaciones para que pasemos por alto estas prácticas y estos hábitos, el Hijo de Dios no debe sucumbir nunca. No olviden presentarse y considerarse, rendirte y creer y permanecer en Él. Ese es el secreto para que tú puedas conocer la voluntad de Dios y seguir a Cristo con una vida victoriosa. Maranata. Vamos a ver. Dios, ¿qué podemos decirte? Si tenemos tu palabra en nuestras manos y tú morando en nuestro corazón, nos decimos ser creyentes en esto, pero hay una gran responsabilidad al decirlo. Escuchamos que tenemos que mostrarlo al mundo, no en nuestras fuerzas, sino permaneciendo en ti, considerándonos verdaderamente ya muertos a la vida que llevamos en ti y vivos en esta nueva vida que tú nos has dado. Es la que nos pides que compartamos, es a Jesús, que nos estás pidiendo que nuestros labios confiesen ese nombre, que es sobre todo un nombre. Gracias porque nosotros ya podemos invocarlo, porque está en nuestro corazón tu Espíritu Santo para que a través de el nombre de Jesús tú nos escuches y concedas nuestras peticiones. Dios, tú estás por venir. Como hoy escuchamos, todo se va a cumplir y está por cumplirse la última parte. Por eso queremos estar listos para tener contigo un buen encuentro, sin que nada nos avergüence. Danos la gracia para hacer esto, que nos quede realmente hacedores de tu palabra en todo lo que nos vas mostrando. Muchas gracias por habernos salvado, Dios, y por considerarnos dignos aún en ese tiempo de poder servirte. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, porque te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, yo siempre he compartido que va a venir en un Rosh Hashanah. El Señor va a cumplir sus fiestas y pues todavía parece que está lejos de octubre, pero ya vamos a 7 de abril, ¿qué estamos hoy? 14 de abril. Y todos están Dios acomodando las fiestas. Hoy haciéndolo. ¿Se acuerdan ustedes que es increíble que todos cumplieron? Por eso decía el Evangelio de Mateo sobre todo, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Pero los que estaban haciendo esas cosas no estaban diciendo, vénganse, vamos a cumplir las profecías, a ver, échenlas, vamos a echar la suerte sobre el... No, todos estaban haciendo lo que se escribió muchísimos años antes, pero no porque lo conocían, sino que el que lo escribió lo sabía. Así que, Maranata, Dios los bendiga. Vamos a hacer una medio sin más o menos medio campaña el próximo domingo, en donde el estudio es ¿soy salvo? ¿Cómo saber si soy o no realmente salvo? Y pues podemos compartir al que no es salvo como puede serlo. Entonces, para que oren y a ver si Dios haga invitar a alguien que entre en la última recta. Dios los bendiga. Vamos a alabar al Señor con dos hermosas alabanzas que tenemos hoy.
Señor y Salvador, principio y final, principio y final. Bendita Trinidad, Suprema Trinidad, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Ustedes, cuán grande, cuán una más. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 una más. Oh, oh, se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Una más. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Oh, Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Nos vemos la próxima semana.